Estábamos viendo el tema de formas canónicas elementales, que básicamente consiste en resolver este problema. Tengo un operador lineal, eso significa que es una transformación lineal que tiene dominio y codominio en el mismo espacio vectorial. La letra K que figura acá es justamente el cuerpo del espacio vectorial. El problema simplemente consiste en hallar una base a la que podemos denotar con la letra B del dominio, o sea, de este espacio vectorial, tal que la matriz asociada a la base B en el dominio y codominio tenga la mayor cantidad de ceros. Ese es el problema que se pretende resolver con este tema. Entonces, obtener una matriz que tenga la mayor cantidad de cero, teníamos al menos tres opciones. Una opción era que sean matrices triangulares y la otra opción es que sea matriz diagonal. La mejor de esas dos opciones es que sea matriz diagonal. Entonces, nuestro intento va a ser obtener una base tal que la matriz asociada sea diagonal. Vimos varios conceptos relacionados con el tema de diagonalización. Así se le llama a la resolución de este problema de encontrar la matriz asociada que tenga forma diagonal. El ejemplo que estuvimos trabajando en el video anterior era tomar una transformación, una función que estuviese definida de R3 en R3, o sea que el espacio vectorial en cuestión es R3. También elegimos para ese trabajo como cuerpo los reales. O sea que estoy trabajando con el espacio vectorial usual de R3. La fórmula de la función es esta que se veía en pantalla, donde aparecían fracciones, poco amigables las fracciones para poder sacar cuentas. Y también teníamos que determinar a qué era igual la letra n que aparecía dentro de las diapositivas. La n se refería a la cantidad de componentes que tenía la base que debo considerar. En este caso, en el ejemplo, estábamos trabajando con la canónica. Hay tres componentes dentro de la base, por lo tanto el n era igual a 3. En otras diapositivas, según el contexto, el n era la dimensión de R3 y a la dimensión la podía ver contando las componentes de la base o bien contando la cantidad de variables libres del conjunto R3. Sea cual sea la forma en que lo mire, siempre el n vale 3 en este ejemplo. Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar la matriz asociada a esta base canónica, que esta la debo conocer de entrada o determinar de entrada. Esta no es la base que ando buscando, esta es otra base. Bueno, determinaba entonces la matriz asociada, la etiquetaba con la letra A, la calculaba en base a esta fórmula, obtuve esta matriz y finalmente entonces lo que yo obtengo que la matriz a la que voy a etiquetar con A desde ahora para lo que resta del camino es esta que ven acá, una matriz de orden 3×3. Lo próximo que hicimos fue calcular el polinomio característico, que Jerónimo lo denota ese polinomio con la letra griega chi sub t, indicando que es el polinomio característico asociado a t. La fórmula para calcularlo se basa en el concepto de determinante de la matriz que hay que obtener en base a esta resta. Entonces, si yo reemplazo cada matriz en esta fórmula, saco la cuenta, luego el determinante por las tantas fórmulas que vimos en ese tema para calcular determinantes, acá lo aconsejable es hacerlo por Sarrus, porque es una matriz de orden 3×3. Obteníamos este resultado de aquí. En este caso va a ser un polinomio en la indeterminada x. Y acá había que tener en cuenta que por ahí los libros denotan el cálculo del polinomio característico al revés. O sea, primero la letra A con el signo positivo, restando x menos la identidad.
Jerónimo lo utiliza así, me parece que es la forma más conveniente, porque el resultado que se obtiene es un polinomio que tiene coeficiente principal igual a 1. 1 positivo. Esos polinomios reciben el nombre de polinomios mónicos. Así se llaman este tipo de polinomios. Y la verdad que facilita bastante la escritura de la teoría más que nada. A la hora de calcular va a ser exactamente lo mismo, pero en la teoría facilita bastante tenerlo en forma positiva al 1 acá en este lugar. Si considero la forma de los libros viejos, porque generalmente los libros viejos trabajan con la fórmula al revés en este lugar, el resultado que obtenga acá va a ser con signo menos, o sea, me van a cambiar todos los signos del polinomio y ya no va a ser mónico, será un polinomio, sigue siendo el característico, pero en otro formato. Lo trabajan como ustedes quieran, van a llegar al mismo resultado, así que no es problema con eso. La cuestión entonces es que obtuvimos este polinomio característico. Próximo paso era calcular las raíces del polinomio característico t, que para ello teníamos que considerar la función polinómica del polinomio e igualarlo a 0 para poder hallar los valores de la x que satisfacen esa igualdad. Entonces acá yo tenía la ecuación característica, esto se llama ecuación característica, porque justamente es la ecuación asociada al polinomio característico. Entonces reemplazo lo que es la chi sub t en x, evaluada en x, y esto me queda igual a 0. O sea, hasta ahí es lo único que estoy haciendo es escribiendo y reemplazando lo que me dice la fórmula. Y próximo tenía que calcular las raíces. Una de las propuestas es hacerlo por GeoGebra, pero lo escribí solo para borrarlo, porque GeoGebra en este caso no me sirve, no me es de utilidad, porque más errores y más complicaciones me trae que cualquier otra cosa. Me vengo al campus, me voy a recursos. ¿Se acuerdan que había una calculadora de matrices acá? Que si quieren, si no quieren trabajar dentro del campus con la calculadora o quieren agrandarlo, hacen clics con el botón derecho sobre el nombre de la calculadora y ponen abrir en pestaña nueva. Entonces acá lo que obtenemos en esta nueva pestaña es la calculadora ya directamente desde la página. Es exactamente igual trabajarlo dentro de la plataforma. Es lo mismo. Acá voy a cargar la identidad, que sería la diagonal toda con unos, perdón, y los otros elementos con ceros. Y acá, en este lugar, voy a poner la matriz A, la matriz original que tenía dentro de mi ejercicio. Lamentablemente yo acá, dentro de la página, no puedo cambiarle el nombre a las matrices, así que tengo que tener presente que acá está la identidad y acá está la matriz que en mi trabajo he etiquetado con la letra A. Lo que yo quiero hacer es calcular el polinomio característico en la página para corroborar que esto esté bien. Supongamos que también he sacado esto. Bueno, supongamos que la he sacado a la cuenta y quiero revisar si esa cuenta está bien. Entonces lo que voy a hacer es venir y escribir ahí en ese casillero la cuenta X por la matriz identidad que tiene la letra A en la plataforma, menos la otra matriz que tenía en mi escrito, que la plataforma la llama con la letra B. La escribo, aprieto signo igual y ahí me da el resultado de la matriz y puedo corroborar si es cierto que obtuve el resultado al sacar la cuenta correcto, ¿sí? Pero yo eso ya lo he evitado. Quiero sacar el determinante y corroborar que efectivamente me da esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me vengo acá y voy a escribir that, así como lo he escrito, dentro del apunte, dentro de los bitmaps, siempre con that. Eso es justamente para tratar de poner los comandos dentro de la plataforma para sacar cuentas. Entonces, ahí escribí el determinante
que sería la fórmula de acá adaptando las etiquetas de la plataforma. Aprieto igual y acá obtuvo el resultado. Y como verán, es exactamente el mismo que tengo escrito acá. O sea que hasta ahí las cuentas están bien hechas. Cuando quise venir a calcular las raíces, ahí es un problema porque no me las va a dar a las raíces directamente esta plataforma. No tiene calculadora de raíces, sí tiene calculadora de autovalores. Recordemos que los autovalores son los elementos que vienen dentro del conjunto que se llama espectro. Estos elementos que están acá adentro se llaman autovalores o valores característicos o valores propios o valores espectrales. Según el libro que tomen, la teoría por la que estén estudiando es el nombre que van a tener. Le pongamos autovalores, que ese es el clásico, autovalores. Los autovalores consisten en considerar dentro de las raíces el cuerpo del espacio vectorial con el que estoy trabajando, que en este caso es los reales. Entonces hago la intersección, me vuelve a quedar el mismo conjunto de raíces y ahora lo que debo hacer entonces es ver cómo obtengo esto en la plataforma. Recuerdan que esta era la matriz que tenía que considerar. Vengo acá, acá no me aparece, así que la tengo que venir a copiar. Ahí la copio otra vez o hay que cargarla nuevamente. Ahí está, supónganse que la cargué a mano, me quedó esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es encontrar. Acá hay que saber leer lo que dice, cómo da los resultados esta plataforma. Me da lambda 1 igual a 3, lambda 1 igual a 3. Fíjense que los etiqueta de la misma manera a los valores propios y ahí dice valor propio, o sea que no tengo problema en identificar qué lo que es 3. Otro valor propio, 3. Le pone el mismo número porque exactamente es el mismo autovalor, por eso es que lo pone lambda 1 y ahí me está diciendo que se repite dos veces el lambda 3 dentro de la factorización del polinomio característico y otro valor propio es igual a 5. Conclusión. Si uso la plataforma, no puedo pretender tener un comando de raíces, simplemente escribo autovalores y la plataforma me va a dar el conjunto de raíces. Todos los números que aparezcan acá, sean reales o complejos, es lo que va dentro de las raíces, del conjunto de raíces. Y de ahí me tengo que tomar el trabajo de fijarme cuál es el cuerpo que estoy considerando y hacer la intersección. Cuidado con eso, porque yo acá puse los reales, pero puede haber sido los racionales también. Entonces, cuando vengo a calcular la cuenta, la plataforma me va a dar todo. Incluso si hay raíces imaginarias, me las va a dar y me va a poner el cartelito de valor propio. Pero ojo, la computadora está preparada, la plataforma en realidad, perdón, está preparada para darme todas las raíces y todos los autovalores que tengan la matriz o la transformación. En este caso yo necesito tener presente el contexto en el que estoy trabajando, que en este caso son los reales. Vuelvo a repetir, cuidado con eso porque el espectro va a depender del cuerpo específico con el que esté trabajando. Y lo próximo que había que hacer era a este conjunto que es el espectro darle un orden. El orden, yo tomo el de los reales y dentro del orden de los reales lo elijo en forma creciente, o sea, primero más chico el 3 y después viene el 5, entonces de esa manera lo ordeno al espectro. El espectro por definición es conjunto. O sea, este símbolo es de un conjunto, no es de una tupla. Por eso es que yo acá le pongo 3 rayitas. Pero eso es algo mío. En los libros van a poder ver todo signo igual y no importa si es conjunto, no importa si es tupla, le ponen igual a todo. En este caso yo prefiero tener esa
esa distinción entre conjunto y tupla. Mi criterio, como les decía, es ordenarlos en forma creciente. La mayoría de los software lo que hacen es ordenarlo en base al orden de multiplicidad algebraico o el orden de multiplicidad que tengan estas raíces dentro de la factorización del polinomio. Como yo todavía no estoy calculando el orden de multiplicidad, no tengo forma de ordenarlo de esta manera. Por supuesto, si ustedes ordenan de una forma y yo de otra, los resultados que obtengamos al final van a ser distintos, pero sí voy a obtener lo que quiero, que es una matriz diagonal, que la matriz asociada a la base B sea diagonal. Es lo único que vamos a coincidir, pero en sí lo que haya dentro de esa matriz, lo que haya dentro de la base será distinto. No será lo mismo. Pero no importa, a los efectos del diagonalizar un operador lineal sirve. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si yo elijo este orden aquí en este paso, lo tengo que respetar a rajatabla hasta el final. No puedo cambiar ese orden. Es el único detalle que hay que tener en cuenta. Próximo paso, factorizar el polinomio característico. Y bueno, más o menos acá la plataforma ya me da en este paso, ya me dio en este paso cómo debería factorizarlo, porque acá me está diciendo, mire, lambda 1 es 3, entonces, ¿qué debo escribir cuando venga a factorizar el polinomio? Abro paréntesis, escribo x menos, siempre es x menos, y ahora el valor que me dice el de lambda 1, que es 3. Como acá se repite dos veces el lambda 1, dos veces, lo que tengo que hacer es venir y escribirlo al cuadrado. Y ese será el orden de multiplicidad de la raíz o del autovalor número 3, que es igual a 3. O sea que el orden de multiplicidad es el exponente que yo le ponga a esos paréntesis. Como hay otra raíz, tengo que volver a abrir un paréntesis, escribir x menos y ahí escribo el otro valor que me está dando la plataforma, que en este caso es el número 5. Y fíjense que hay un único lambda 2 igual a 5, no hay otro. Por lo tanto, el exponente de este paréntesis será 1. Ahí no lo he escrito, lo pongo para visualizarlo, que es el orden de multiplicidad de 1. Este orden de multiplicidad es orden de multiplicidad algebraico. eh, yo le escribo OM porque así lo denota Jerónimo, pero hay otros libros, como libros de la serie Scaum, que lo simbolizan con OMA, OMA, orden de multiplicidad algebraico. Yo acá elijo Jerónimo para seguirle la corriente a esta persona. Listo, entonces ya tenemos lo que hicimos en el video anterior, pero con el cálculo realizado dentro de la plataforma. Ahora vamos a ver dentro del ejemplo cómo calcular los espacios propios, que eso también algo ya estuvimos viendo en el video anterior. Vuelvo a repasar otra vez qué lo que era espacio propio, que era un conjunto, era este conjunto de aquí, que estaba relacionado con un autovalor, o sea, con un elemento del espectro, de sigma sub t. A ese conjunto le vamos a llamar espacio propio de t asociado a ese beta, que es un autovalor. Si yo tengo una tupla de autovalores, para no escribir S sub beta I acá, para no tener doble su índice, lo mejor es escribirlo o simbolizarlo a este subespacio propio directamente con S sub I, con la letra que le dimos al autovalor dentro de esta tupla. Y de esa manera voy a estar indicando o abreviando un poco la notación de su espacio propio. Los elementos que estaban acá dentro de ese subbeta se van a llamar autovector de t asociado a beta, porque justamente está en ese subbeta. Estoy calculando este conjunto en base a este autovalor. Entonces, si hay elementos, estoy tomando elementos de acá, se llaman autovectores de t asociado a beta. Entonces, si yo
estoy hablando, especificando el beta, significa que el beta es un autovalor y que el X está en ese subbeta. O sea, esta frase alude a estas dos condiciones de acá. Hoffman tiene la particularidad de hablar indistintamente y le pone a todos X es autovector de T, o sea que no habla o no especifica los autovalores. Y cuando él dice esto, él lo define de esta manera. Son todos los elementos que están en el espacio vectorial completo, tal que existe un lambda en K tal que T de X es igual a lambda por X. No importa si este lambda es autovalor o no. O sea, le importa que ese lambda sea un número que esté en K. No importa que sea autovalor o no. Imagínense que K es los reales. O sea, que la existencia del lambda puede ser cualquier número real sin necesidad de que ese lambda esté dentro del espectro, que sea alguno de estos de acá. ¿Qué me importa que el lambda sea autovalor o no? Y me va a importar cuando yo tenga que demostrar cosas o tenga que considerar cosas. Porque si yo trabajo como hipótesis, desde la hipótesis X es autovector de T, voy a obtener esto. Pero después lo que yo voy a querer saber si el lambda es autovalor o no. Con esta formulación no lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque el autovalor tenía esta definición. Tenía que estar en K. El lambda ese que tenía en esa definición lo cumple, esa parte la cumple. Lo que no está, lo que yo no sé si cumple a partir de esa proposición es esto. Yo no sé si existe un vector distinto del nulo tal que pase esto, porque tampoco sé si el elemento que me tomé ahí acá como hipótesis, si ese X es distinto del nulo. O sea que voy a tener que empezar a considerar casos. Si X es igual al nulo, entonces sí, el lambda puedo asegurar a partir de la definición de autovalor que es autovalor. Caso contrario, no. Conclusión, este es el espacio propio, ese conjunto de ahí. A mí me interesa, con este concepto de espacio propio, hallar las bases de este conjunto. ¿Por qué? Porque yo quería resolver este problema, hallar una base, en realidad estoy en este problema, en esta parte, hallar una base del dominio, o sea, de B. En ese lugar yo tengo que poner a B. Si bien es cierto que acá, cuando estoy trabajando con este conjunto no es B, es una parte de B. Si yo hallo una base, obviamente no voy a estar hallando una base de B. No importa, lo que yo halle ahí me va a servir para construir la famosa base de todo el espacio vectorial. Lo primero es que su espacio propio tiene otra formulación, tampoco nada agradable, que es la del núcleo. O sea, el subespacio vectorial es el núcleo de esa transformación lineal que obtengo en base a ese producto con la transformación identidad, restándole la T original que estoy trabajando. Lo puedo formular de esta manera o al revés. Obtengo los dos resultados en ambos lugares. Y acá sí obtengo el mismo resultado, obtengo el mismo conjunto, a pesar que están al revés. Una propiedad interesante, si yo dije quiero hallar una base de ese conjunto, necesito que sea subespacio vectorial, o sea, sea su espacio de B, cerrado para la suma y para el producto de escalar por vector. Eso es lo que le estoy pidiendo a ese subbeta para que pueda ser, para que yo pueda calcularle la base. Y si es su espacio y ando buscando bases, tengo que hablar obligadamente de la dimensión. La dimensión de este subespacio, acuérdense que era el número de variables libres del conjunto o el cardinal de cualquiera de las bases, como se quiera ver. Este numerito que me va a dar acá, que es un número natural, me va a hacer siempre menor o igual que al orden de multiplicidad del autovalor que hallé. Y siempre será mayor estricto que 0.
Esta propiedad va a surgir de las variables libres y es muy complicado demostrarlo porque la verdad que hay que usar muchos conceptos ya vistos, pero son muchos conceptos a la hora de poder demostrar esa desigualdad. Esta de acá. Pero esta sale fácil. ¿Por qué? Porque por definición, si yo estoy hablando de espacio propio, de espacio propio, sí, estoy pidiendo que el beta sea autovalor. Si el beta es autovalor, si el beta es autovalor, me voy a la definición de autovalores y me encuentro que la definición me dice esto, que existe un elemento distinto del nulo que verifica esta igualdad. Si me voy a la definición de ese subbeta, justamente ese W que vi ahí en la definición de autovalor, está cumpliendo esta parte, incluso hasta que el W estaba en B. Entonces el W pertenece a ese subbeta. Pero la definición de autovalor también me decía que este W era distinto del vector nulo. Conclusión, ese subbeta no puede ser igual a este conjunto unitario. ¿Por qué? Porque está el W, que viene de la definición del espectro o del autovalor. Acá entonces esto tiene que ser distinto. El único espacio vectorial o subespacio vectorial que tiene dimensión igual a 0 es este. Como estoy diciendo que es distinto, entonces este no va a tener dimensión igual a 0. Por eso le pongo acá que es mayor estricta que 0. Bueno, acá tenemos la definición del orden de multiplicidad de una raíz que según Hoffman lo da con esta definición que obviamente a él le sirve para hacer algunas demostraciones, algunas cosas que hace. Para mí se le va la onda en esta parte de polinomios cuando lo explica. Lo hace impecable, pero la verdad que utiliza fórmulas y cosas un poco complicadas que se pueden ver de otra manera. Acá también aparece, ya que estamos, la relación divide, que eso también algo hablé en el video anterior. Esa rayita vertical es la relación divide. Estoy diciendo que este polinomio, que tiene ese formato, el polinomio, divide al polinomio característico. Y eso significa, ahí está la relación de divide en forma general, significa que existe otro polinomio, un solo factor que multiplicado por este otro me da el polinomio característico. Eso es lo que significaba a grosso modo la relación divide. Bueno, con esa información de esas propiedades generales, vengo a trabajar de manera lo más práctico posible a la hora de sacar cuentas. Y acá aparece que S sub beta, tomando un autovalor, el S sub beta, o sea, el espacio propio, va a ser vía isomorfismo igual a esto. O sea que yo puedo leer a esta expresión como que S sub beta es igual a este conjunto salvo isomorfismo. Ahora, ¿de dónde saqué este conjunto? ¿De dónde salió y qué relación tiene con S sub beta? Veamos, ahí tienen la fórmula de dónde saqué esto de acá arriba. Obviamente, esto no lo escribe nadie. Yo necesito explicar de dónde salen estas cosas mágicas. En los libros no aparece porque lo dan todo en forma intuitiva, lo dan con muchísimo uso del lenguaje, pero en realidad están aplicando funciones, dos funciones para poder llegar a esta formulación que ven acá arriba. Esta función agarra una tupla y la manda de esta manera al codominio. O sea, lo único que hace es escribirlos de maneras distintas a las tuplas. Está bien, es lo mismo, dirán, lo está escribiendo de otra manera, todo lo que ustedes me quieran decir, pero la escritura tiene que fundamentarse dentro de lo que es álgebra, si no, estamos trabajando con objetos distintos. Y bueno, ¿cómo lo justifico? Gracias
a un isomorfismo, a este cambio de escritura. Está como tupla, lo pongo como matriz. Otra de las funciones que se aplica para obtener este conjunto de acá arriba es esta otra que le asocia a cada elemento del espacio vectorial la matriz de coordenadas de ese vector. Tomo un vector que está en B y le asigno sus coordenadas. Estas dos funciones son isomorfismos. Al decir isomorfismo en álgebra es justamente hacer ese abuso del lenguaje que muchas veces no se explica en los libros de por qué voy cambiando la forma. Si tengo un isomorfismo, da lo mismo escribirlo como tupla que como matriz. Es lo mismo. ¿Bien? Acá da lo mismo considerar un vector dentro del espacio vectorial que puede tener la forma que se les dé la gana. Si yo conozco las coordenadas, dará lo mismo trabajar con el vector original que con las coordenadas o con la matriz de coordenadas. Da lo mismo. Bueno, acá aparece un exponente elevado a la menos 1. ¿De dónde sale eso? Y si es isomorfismo, estoy hablando de una función biyectiva. Si es biyectiva, tiene inversa. La que está jugando acá dentro de esta definición es la inversa de esta otra función que tengo acá originalmente. A esta o sea, ¿por qué no la escribí al revés si a la final uso esta? Porque ya he definido en otros casos, en ejemplos de isomorfismo, ya la definí, ya la mostré y la bauticé de esta manera. Entonces no tenía sentido volver a dar una nueva función cuando ya la tengo. Lo único que tengo que hacer es la inversa y listo. Entonces tengo esta formulación para hacer. Veamos qué es lo que dice la formulación. Tengo una tupla de K a la N. Recordemos que este conjuntito estaba definido o que tenía adentro elementos del espacio vectorial. Bueno, acá lo que tengo son tuplas, están en K a la N, o sea que ya no tengo los X en B que tengo acá. Tengo otra cosa acá. Y de este otro lado voy a obtener la fórmula que he venido usando para el determinante, el beta, que ya conozco los beta porque ya he calculado los autovalores, por la identidad menos la matriz A que también ya la calculé. La tengo que sacar, saco la cuenta, multiplico por esta matriz que es columna y que la voy a obtener a partir de las componentes que figuran acá adelante. Entonces, tengo esto, saco toda esta cuentita, la igualo a 0 y voy viendo, la idea es hallar las variables libres que tiene este conjunto en total. Ya vemos un ejemplo. Antes del ejemplo, voy a recalcar esto de acá. Conozco el autovalor. Ahora, como conozco la formulación de este conjunto, que es esto que está acá arriba, acá sí es un igual directo. Si yo calculo una base de este conjunto, porque dije, este es su espacio, si es isomorfo a esta otra cosa, el isomorfismo conserva subespacios. O sea, que esta cosa es un subespacio. Si es subespacio, tiene base. Calculo una base, supongamos que es esa la base de este conjunto que tengo a mano derecha. Bueno, ¿cómo hago para obtener una base de ese subbeta que está del otro lado? Simplemente va a ser la base que va a estar formada tiene que ser, acá yo le he puesto tupla porque es una base ordenada de elementos. De su 1 está en B, no está en K a la N. Ahí hay que tener cuidado con las notaciones. Estos elementos que están acá, que forman la base de ese subbeta, los voy a obtener en base a esta cuenta de acá. O sea, yo tomo esto de acá, también no es un elemento de K a la N, perdón, sí, este es un elemento de K a la N, no dije nada. Es un elemento de K a la N, o sea que acá tengo una tupla. Bueno, esa tupla que está etiquetada con B sub J me va a dar las coordenadas del vector que tengo acá adentro. O sea, si tomo acá el J igual a 1,
D sub 1 está acá adentro, no tengo ni la más pálida idea igual, que a qué va a ser igual, lo único que sé es que las coordenadas van a coincidir con el B sub 1 que tengo de este otro lado. De ahí habrá que ver cómo calculamos los D, el D sub 1 o el D sub J en general. Veamos un ejemplo de esto. Sigo con el mismo ejemplo de recién, donde yo ya conocía el espectro. Ya conocía el beta 1, lo etiqueté de esa manera, y beta 2 al segundo. Entonces, esa es la fórmula, la formulación general que tengo dentro de la diapositiva. Bien, lo único que he hecho es venir y copiarla acá en el Scientific. Primer caso, voy a trabajar con el beta 1 igual a 3. Lo tengo que fijar y llegar hasta la base de este conjunto para cumplir con lo que dice la diapositiva. Entonces, como son dos en el espectro, un beta 1 y beta 2, voy a respetar la notación que les comenté al principio. En vez de escribir acá beta, porque ahí dice beta, este es beta sub 1. Entonces, para que no me quede doble su índice, directamente le borro la beta y escribo el 1. Entonces, ese sub 1, tengo una tupla. ¿Hasta cuántas componentes voy a tener? ¿Cuánto valía n en el ejemplo original? Por acá lo tenía. El n vale 3. Entonces, la idea va a ser poner una terna. En vez de ponerle x1, x2 y x3 y dejar de trabajar con subíndices, les voy a poner a, b y c. K era el conjunto de los reales, la n vale 3, como ya les dije, y ahora empezamos a divertirnos. Pongo paréntesis, ese paréntesis grandote es ese chiquito que vemos acá al principio, que encierra a beta, que en este caso vale 3, la identidad, de acuerdo al valor de la letra n, que es 3 por 3, y la matriz A que calculé al principio. Saco la cuenta, la saquemos acá. Yo acá tendría que venir y seguir esto. Acá voy a poner el signo igual. Saco la cuenta porque lo estoy haciendo en forma manual. No estoy usando el software todavía porque el software me va a dar todo el resultado y listo. Lo que yo quiero es, sobre todo para la gente que va a rendir este examen en otro lado, que vea qué es lo que hay que hacer paso a paso. Sacamos la cuenta. Entonces ahí la copié, igualo y me da este resultado. Ese resultado vengo y lo reemplazo ahí, porque esa es la cuenta que he sacado. ¿Qué hay que hacer ahora? Y sacar el producto. Lo copio por acá. Primero voy a copiar el conjunto, así lo reemplazo. Acá tengo que venir a reemplazar por el resultado. Saco la cuenta y me da esa otra matriz. Observen que acá tengo 3 filas y una sola columna. Acá tengo 3 filas y una sola columna. Así que venimos bien con el signo igual, estamos todo en orden, no hay problema. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Igualar elemento a elemento en esta matriz. Entonces acá yo debería venir a escribir esto, ahí lo tengo escrito, igual a este 0. Vengo y lo escribo acá. Acá me va a quedar este igual a este, 0 igual a 0. A ver, ya sé que 0 es igual a 0. Gracias a Dios dio coherente, porque si no da coherente acá, o sea, si da una contradicción, hay alguna cuenta que está mal hecha. Acá tiene que dar todo en orden, todo correcto. Entonces, esto como es una obviedad o una trivialidad, la voy a borrar. Listo. Y acá también tendría que ser esta fila igualada a la otra fila que está del otro lado. Como observarán, obtengo la misma ecuación arriba y abajo. Con una me basta y me sobra. Entonces, de la definición de igualdad de matrices, obtuve una única ecuación. Si hubiese tenido 3, bueno, las manipulo a las 3 y ya está. ¿Qué es lo próximo que hay que hacer? Despejar de las ecuaciones una letra y reemplazar la fórmula que me queda despejada en otra ecuación. Acá tengo una sola, así que lo único que voy a hacer es despejar una letra.
elijo una, no sé, la letra que se les ocurra. Por ejemplo, yo voy a eh, despejar la letra A. ¿Bien? Me da ese resultado. Acá acuérdense que despejé la letra A. Entonces, acá voy a venir y voy a poner en el lugar de la letra A la fórmula que obtuve al despejar. Y no obtuve nada más porque tengo una sola ecuación. Y ahora voy a reformular esto para que no quede tan feo. Me fijo, ¿qué letras tengo? La B y la C. Entonces, B y C, ¿dónde están? Y de acuerdo a lo que me está diciendo acá adelante, B está en los reales y C también está en los reales. Entonces, eso es lo que agrego en los reales. Si estas dos están en los reales, obviamente que toda la tupla o la terna va a estar en R3. Así que esta información es redundante. La borro. Si la dejo no pasa nada, pero es redundante. La cuestión es que me queda ahí este conjunto. Si a mí me están pidiendo el espacio propio, lo único que hago es venir, bueno, mire, el espacio propio es esto. Es igual a ese conjunto, ¿sí? Acuérdense que yo partí de que era un isomorfismo esto, o sea, son iguales salvo isomorfismos. Aquí hay que tener cuidado, Eva, cuando estés en el examen y te pidan algo de esto, porque si le pones igual, yo no sé si la persona estará haciendo, la persona que te va a evaluar, no sé si estará haciendo abuso del lenguaje o no. La cuestión es que, bueno, poner el signo igual y si te dicen algo, decir, sí, ya sé que eso es igual, salvo isomorfismo, pero justamente como está en juego un isomorfismo, ¿cuál es el isomorfismo que está en juego? Ese que está ahí, ese es el isomorfismo que está en juego. Como sé que está ese isomorfismo, le pongo igual y ya está. El álgebra me lo permite. Esa es la defensa que uno tiene que dar. Bueno, pero yo no quería tan solo el espacio propio, yo quería la base. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Seguir trabajando a partir de esta expresión. Y acá sí corresponde igual porque voy a trabajar acá, en este conjunto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Hay dos variables libres. Eso significa que yo acá, voy a borrar esto, debo tener dos ternas, dos ternas sumadas. Acá voy a poner las comas para indicar que debo escribir o completar con las componentes correspondientes. Entonces, dos variables libres, dos ternas, porque estoy trabajando acá adelante con ternas. ¿Qué es lo que voy a hacer? De esa terna la voy a copiar ahora. Copio esto acá, copio la terna. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esta terna, en esa voy a dejar solamente la variable libre b. O sea, término o el lugar donde aparezca la letra C, la borro. Ahí en ese término está la letra C. Borro el término completo de la primera componente. Lo borro. Segunda componente aparece la letra B. Genial, no me importa. Me voy a la tercera, aparece solo la letra C. La tengo que borrar porque no quiero la C dentro de esta terna. El problema es que si la borro, no me queda vacío el lugar. Entonces, ¿qué debo escribir? Algo tengo que poner y el cero, porque la letra B no está. Me vengo acá. Hago lo mismo, pero ahora en esta terna yo solo quiero la letra C. Entonces, en la primera componente tengo una resta. Me quedo con el primer miembro que tiene la letra B. El primer término tiene la letra B. Agarro, lo borro. Y ahí me quedo en la primera componente solo la C. En la segunda aparece la B. No quiero que esté la B, entonces la tengo que sacar. Y si la saco como está solamente esa letra, va a tener que aparecer el 0. Tercera componente aparece la letra C. Esto que yo he explicado así de forma tan paisana, tan criolla, tiene un justificativo matemático. ¿Cuál es el justificativo? Justamente la definición de suma de ternas. Si yo miro por acá la suma, saco la cuenta, voy a obtener exactamente el resultado de arriba. Listo, ya primer paso, tengo eso. Todavía no estoy encontrando la base.
Ahora, dentro de cada terna, de cada término en realidad, voy a sacar la letra que tengo acá dentro de estas tuplas. Entonces, de acá saco la letra B, que es la letra que tengo. La saco. Me queda el 2. De acá tengo que sacar la letra B para afuera, pero si la saco, me va a quedar otra vez vacío el lugar. No puedo dejar el lugar vacío. Tengo que poner algo. Y en este caso tendrá que ser el número 1. Y acá no hay nada que hacer. Ahí me quedó el 0 porque la letra B no está. ¿Por qué me quedó el 1? Porque el concepto que estoy aplicando para sacar la letra afuera, es como sacar factor común, es el producto de un escalar por una terna. Eso es lo que estoy haciendo. Ese es el concepto matemático involucrado para sacar la letra B afuera y dejar el 1 en ese lugar, por ejemplo, ahora en este caso específico. Hago lo mismo con la letra C y me quedo entonces esa otra tupla. Esto se puede hacer de un solo saque rapidísimo. Yo estoy explicando todos los conceptos involucrados para hallar la base. Sigo con esa onda, explicándolo todo. Esta cuentita que ven acá, la voy a llamar X. Acá vamos a ponerle acá abajo la etiqueta y la llamamos X a esa cuenta. Entonces puedo venir y seguir reformulando, seguir jugando con el conjunto y ahora en vez de poner toda la cuenta voy a poner X, 2 puntos. En la cláusula yo no puedo poner B más C perteneciente a los reales. ¿Por qué? Porque acá no está el B y el C, está la letra X nada más. Entonces, incluso le puedo poner otra letra, le vamos a poner Z. Para no confundir con otra X que tenía en su espacio que estaba acá, la X en la formulación. Le pongo otra letra, Z. Como les decía, no puedo venir y poner dentro de la cláusula B y C real porque estos no tienen nada que ver con lo que está acá adelante. Entonces la formulación del conjunto me quedaría mal definido. Conclusión, tengo que decir algo de Z para ubicar en ese lugar. Para saber qué es lo que busco, qué es lo que debo escribir acá, tengo que venir y fijarme. Si Z es igual a esta suma con B y C que están en los reales, entonces, ¿qué es Z? Z es combinación lineal de el conjunto, porque acuérdense que según la teoría que les he dado, es de un conjunto. Combinación lineal de qué conjunto y de los vectores específicos que están ahí. Lo que no me está cambiando son los vectores y esos son los que van a formar parte de la base. Ahí tengo entonces el conjunto que armé con los vectores específicos que me quedaron acá. Bueno, igualo. Y esto es una definición que vimos en el Beamer, que tiene número 1, que es el de espacios vectoriales, que empiecen a rastrear, son 48 diapositivas, y van a encontrarse con el concepto de su espacio generado, que está acá. Esa es la definición que estoy aplicando, donde el F es este conjunto que está acá adentro. Entonces, esto, por definición, es el subespacio generado por ese conjunto que no lo voy a etiquetar ahí adentro, lo voy a venir y lo voy a copiar ahí. Ahí entonces tengo este conjunto. Conclusión, me queda que C1 es isomorfo a ese conjunto que es su espacio generado. Pero ahora lo que yo quiero es encontrar una base otra vez de este conjunto. Sigo con ese conjunto. ¿De dónde saco la base? Exactamente del conjunto. Esto es base de ¿qué? De este conjunto de acá. De ahí es base. Es base de ese, no de ese uno, es de este otro. Dependiendo de lo que permita la gente que evalúa. Si acá me permiten escribir ese 1, lo escribo. Si no me lo permiten, lamentablemente, tendré que venir y escribir el conjunto.
Bien, incluso a esto se lo puede etiquetar de otra manera, cosa que no recomiendo, pero se podría etiquetar de otra manera para poderlo escribir, pero en realidad no costaría nada escribirlo al conjunto y ya está. La cuestión es base. ¿Por qué puedo asegurar que es base? Primero, si acá tengo ese G, o sea, su espacio generado, y adentro tengo un paréntesis con un conjunto, significa que ese conjunto es generador. Acá voy a poner la justificación, pues ese conjunto es generador de este subespacio. Entonces le voy a poner, para no escribirlo de vuelta, le voy a poner es su generador, así evitamos complicaciones, y es libre. ¿Por qué es libre? Y porque una tupla no es combinación lineal de otra. Bien, era una de las fórmulas o de la forma rápida de ver cuando un conjunto era libre sin hacer toda la cuenta de demostrar que es libre. Eso estaba también en este beamer, donde aparezca independencia lineal, acá aparece, y acá tengo un conjunto con dos elementos, no es libre si solo si ocurre esto. Yo lo he escrito con palabras, pero esto es que el X sea múltiplo del Y. Y acá hay un error, acá tendría que decir B1 y acá B2. Estoy diciendo con esta igualdad que B1 es múltiplo de B2. Por eso no va a ser libre. No va a ser libre. Pero yo no tengo esa situación acá. Fíjense, imposible obtener a partir del número 0 multiplicado por cualquier cosa que me dé 1. No lo puedo obtener. Entonces desde ahí ya no es múltiplo. No puedo obtener de esta tupla multiplicado por un escalar, no puedo obtener bajo ningún punto de vista esta otra tupla. Conclusión, no es múltiplo uno de otro. Entonces, si no se cumple la proposición, no es libre, o sea, es libre. Hay que usar ahí toda la lógica posible, todos los conectivos lógicos habidos y por haber que salen en forma natural esa parte. Bueno, conclusión, ya tengo la base de el conjunto que está de este otro lado, o sea, del de mano derecha. Y el de ese 1, vamos a ver qué es lo que me decía acá la diapositiva. Ya estoy por este camino, ya encontré este conjunto, es el que tengo escrito acá en mano derecha. Sería, en definitiva, este conjunto de acá, porque acuérdense que lo empecé a trabajar. Ese es el epsilon a la menos 1 compuesta con eta b sub b de S sub beta. Es ese conjunto de acá, es este conjunto. A este lo fui trabajando y llegué a esta conclusión. Entonces, acá tengo una nueva formulación de todo este conjunto que es igual a esto. Lo que he hecho es obtener una base que no está ordenada porque le he puesto como conjunto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos todo un solo paso. Ya sé que este conjunto está, pero acá directamente le pongo que va a ser tuple y que voy a considerar ese orden que lo debo respetar hasta el final. Acá están bien las llaves porque sí es generador y lo mismo que libre. También las llaves cuando hable de estos dos conceptos. En la base automáticamente puedo venir y escribirlo como tupla. Bueno, entonces, este paso de acá es esta expresión de allí. Ya tengo el antecedente de esta implicación, porque tengo el beta que es igual a 3 y tengo esta otra proposición de acá abajo. Lo único que tengo que venir y hacer entonces es dar la conclusión de esta implicación, el consecuente. Me dice, mire, nombre con D sub 1 hasta D sub T, la T, ¿a qué es igual la T? La T es la cantidad de componentes que tiene la base que he tomado.
¿Cuántas componentes tengo? Tengo 2. Entonces la T va a valer 2. Yo tengo que venir y armar la tupla con D sub 1 y D sub 2. Esa tupla va a ser la base de S1, del que tengo a la izquierda, del espacio propio, siendo, ahora termino de copiar lo que me decía acá, para cada J que esté en I sub T, o sea, para J igual a 1 y J igual a 2, esta igualdad. Entonces, eso es lo que voy a hacer. No voy a utilizar la J directamente, voy a poner D sub 1 en la base que estoy considerando, que la base es la base canónica, en este caso. Acuérdense que yo había empezado por acá muy arriba, había empezado con la base que estaba considerando la base C. Entonces, esa es la que debo considerar en la base C. Va a ser igual al primer vector que obtuve acá. Este va a ser mi B sub 1, porque recuerden que este B sub J son los elementos, la etiqueta de la base del conjunto raro este. Entonces, este es B sub 1, o sea que acá va a venir esto de acá. Vamos a hacer lo mismo para D sub 2. Entonces, acá voy a escribir D sub 2 en la base que estoy considerando, que estoy trabajando, que es la canónica, va a ser igual a el otro vector que está en la segunda posición, que es ese de allí. Y uno dirá, bueno, pero yo quiero la base de ese 1, o sea que yo quiero que lo que es igual de sub 1 y de sub 2, eso es lo que quiero. Y acá viene un problemazo, no problema, es un problemazo. Si no conozco la base, va a estar difícil que yo pueda decir a qué es igual de sub 1. En este caso, yo sé a qué es igual la base. La base es la canónica, que andaba por algún lado acá arriba. La voy a copiar, así no tengo que ir y venir. La copio. Entonces, ahí tengo la base C. La definición de coordenadas me decía, mire, estas son las coordenadas. Lo de adentro es igual a la primera coordenada multiplicada por el primer vector de la base, más la segunda coordenada multiplicado por el segundo vector de la base, más la tercera coordenada multiplicando a este vector. Cuando obtenga el resultado va a ser igual a 2,1,0. Y uno dice, ¡ay, pero le dio lo mismo que las coordenadas! Sí, va a dar lo mismo, porque esa es la característica, virtud, grandeza, belleza, como quieren llamarlo, de la base canónica. Vamos a hacer lo mismo con D sub 2. No voy a volver a escribir todo de vuelta porque yo ya sé que si está la canónica ahí abajo, listo. D sub 2 va a ser lo mismo que las coordenadas, siempre y cuando acá dentro de la base estén tuplas. Si son matrices, si son polinomios, si es cualquier otra cosa, ya no me va a dar lo mismo. Me van a dar los mismos coeficientes o los mismos elementos. Estos números van a estar dentro de la expresión de D 1, pero en otro formato, dependiendo del formato que yo tenga acá en los vectores. Bien, cuidado con eso. Acá obtengo la misma coordenada por dos razones entonces. Estoy considerando la base canónica y dentro de la base canónica tengo tuplas, por eso obtengo el mismo resultado. De esta manera lo que obtenemos entonces es la base a la que le podemos llamar B1. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con S1. Ya acuérdense que la tupla de la letra, con las letras D, esa tupla era la base de S1. Entonces vengo acá y escribo base de S1 y vengo y reemplazo entonces por lo que obtuve en estas cuentas de acá. Esta sería la de sub 1 y esta sería la de sub 2. Conclusión. Puedo obtener la base de S1, puedo hallar los valores de D sub 1 y D sub 2 porque conozco la base.
Si no la conociera y la cuenta me queda hasta ahí. Ahí se acabaría lo que puedo llegar a dar. Salvo que se permita abuso del lenguaje y directamente me quedo como resultado de la base de S1, esta que obtuve acá al principio, que en este caso sí va a coincidir con la misma B1 que obtuve acá al final. Pero acuérdense que eso no ocurre siempre cuando yo cambio en este lugar los vectores tupla por otra cosa. Bueno, pero yo tenía ahí el resto de ese trabajo solamente para beta igual a 3. ¿Qué pasa si utilizo el otro beta que tenía por acá, que era el 5? Bueno, haciendo el mismo trabajo, ahí está, beta igual a 5, beta 2 igual a 5, reemplazo, obtengo voy sacando las cuentas, obtengo en este caso dos ecuaciones que no me es necesario, en realidad, perdón, obtengo estas fórmulas, que acá me olvidé de borrar esto, son tres fórmulas y observen, son distintas, no son iguales. Acá tengo 13 séptimos A y acá está menos un séptimo A, ya listo, se acabó. No son fórmulas iguales, no son ecuaciones iguales. Entonces, acá lo tengo escrito de esta manera, lo correcto sería escribirlo de dos formas. La más compacta es escribirlo con llaves para indicar que de la igualdad de matrices obtuve una conjunción porque vale esto y vale esto otro y vale esto otro. En forma compacta esa conjunción se puede escribir con una llave de sistema. Se entiende como que esto es un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, acá se elige una de las ecuaciones, se despeja la letra. Ya tengo la B casi despejada. Reemplazo en esta ecuación, despejo, me van a quedar dos letras, la A y la C. Elijo una, despejo y lo que obtuve lo reemplazo en esta otra y seguramente lo que voy a obtener va a ser una sola expresión que es que AC igual a C o A menos C igual a 0. Tengo que sí o sí despejar una letra de ahí y la que me va a quedar despejada es la que voy a reemplazar después en este lugar. Y tengo que elegir una variable libre en esa igualdad, una variable libre. Da lo mismo que elija la A o la C. Yo elegí la letra C. Entonces, si elegí la C, quiere decir que donde diga en la tupla, de acá adelante, la reemplazo por C. Y ahí obtuve entonces esa expresión. Y la B vale 0, por eso apareció el 0 ahí. Bueno, sigo con eso. Obtengo entonces, hablo de la combinación lineal, su espacio generado, ese sub 2 va a ser igual a esto. Y bueno, ya hice todo el trabajo que vieron previo, me queda que B sub 2 es generador y libre, por lo tanto va a ser base de S sub 2. Ahí omití un montón de explicaciones que ya había hecho en el paso anterior. Y de esa manera, con este arduo trabajo, he logrado hallar para cada beta el S sub beta o algo isomorfo y también las bases, en este caso en forma concreta, que son las bases correspondientes a cada uno de los espacios propios de cada autovalor que tenía la transformación que estaba trabajando. Vamos a ver cómo se calcula todo este trabajo dentro de la plataforma. Lo que hay que hacer es copiar la matriz A, o sea, desde el principio, esa matriz la copio, la pego, ahí apareció, y ahora busco encontrar, perdón, hago clic en encontrar. Y ahí obtengo entonces este resultado, lambda 3 y lambda 1 igual a 3. Observen estas columnas que ven acá. ¿Las ven en las columnas? Bueno, esas columnitas son las que obtuvimos acá cuando están escritas de otra manera, por supuesto. Acuérdense que yo estoy trabajando en R3, por eso tengo que tener tuplas. Donde estaba la base, la B1, B1 que obtuve, acá está, B1. Fíjense, tengo esta terna, 2, 1, 0. Fíjense lo que me da la plataforma, 2, 1, 0. Y me la pone en primer lugar.
Es lo que eligió la plataforma, ojo, ¿eh? Y después aparece, tengo otra tupla yo acá, -1301. Vamos a ver qué es lo que dice acá, -1301, que es el otro resultado que le corresponde a lambda 1 igual a 3. Yo lo que hago es obtener todo de un solo saque, los dos vectores para beta igual a 3. Bien, obtuve esos dos resultados. La plataforma me dio por separado el autovalor lambda y por eso es que me lo pone por separado de los dos vectores. Pero si tienen el mismo autovalor o valor propio acá, significa que esto está formándome una base del espacio asociado a el autovalor 3. Para el otro caso, la plataforma me lo pone en matriz columna. Y acuérdense que está escrito de otra manera, o sea que hay un isomorfismo entre medio. Ahí está entonces revisado todo el trabajo que ha llevado a encontrar estos tres vectores para poder hallar las bases para cada espacio propio.